Hay algunos hábitos, pensamientos y personas en nuestra vida que nos crean una carga sin que nos demos cuenta. Eliminar silenciosamente ciertas cosas de nuestras vidas que nos permitirán avanzar hacia la libertad espiritual y la paz interior es un paso importante para nuestro propio desarrollo. En este video hablaremos sobre 10 cosas que deberías eliminar silenciosamente de tu vida. Lo número 1 que debes eliminar silenciosamente de tu vida: los pensamientos autodestructivos. Los pensamientos autodestructivos crean una tormenta silenciosa en el mundo interior de una persona y muchas veces pasan desapercibidos, convirtiéndose en un peso que eclipsa la calidad de vida. Este tipo de pensamientos se manifiestan en la crítica implacable del individuo hacia sí mismo, miedos al fracaso, sentimientos de inutilidad y un sentimiento constante de insuficiencia. De hecho, esas voces negativas en nuestra mente a menudo se sienten como una parte natural de la vida y se convierten en una rutina de la vida diaria. Sin embargo, estos pensamientos dejan efectos profundos que limitan el potencial del individuo, rompen su confianza en sí mismo y erosionan su confianza en sí mismo. Las motivaciones más básicas como existir en la vida, amar, aprender y tener éxito se desvanecen bajo estos patrones de pensamiento y la persona queda atrapada en una trampa intelectual que literalmente convierte su vida en una prisión. Después de un tiempo, estas voces destructivas internas moldean la percepción que la persona tiene de sí misma de tal manera que parece como si la realidad fuera enteramente esta perspectiva crítica y no hubiera forma de escapar de ella. Deshacerse de esos pensamientos comienza con identificarlos y darse cuenta de que estas voces no son la realidad misma. Los pensamientos autodestructivos son suposiciones que están arraigadas en nuestra mente, a menudo como resultado de traumas, errores o factores externos del pasado. Cuando se comete un error, nuestra mente inicia una cadena de autocrítica repitiéndolo cientos de veces. La mente sigue preguntando, ¿por qué no lo hiciste mejor? O repite pensamientos destructivos como, nunca te recuperarás del fracaso. Un individuo que actúa cruelmente consigo mismo tendrá dificultades para desarrollar la misma empatía y comprensión hacia los demás. Con el tiempo, esta situación hace que la persona experimente problemas en las relaciones sociales, cree muros invisibles entre las personas y se sienta sola, especialmente para las personas que quieren ser abiertas y amorosas con los demás. Esta actitud destructiva hacia sí mismas se vuelve aún más dolorosa, porque el respeto por uno mismo y la compasión forman la base de vínculos saludables con los demás. Un individuo que constantemente castiga sus propios errores o debilidades, en realidad queda aplastado bajo el peso de estos pensamientos, porque no puede aceptarse a sí mismo tal como es. Dejar de lado estos patrones de pensamiento a menudo no es un proceso fácil, porque la mente está atrapada en esos pensamientos y desarrollar una perspectiva diferente requiere esfuerzo. El primer paso para deshacerse de los pensamientos autodestructivos es reconocerlos y aceptar su impacto negativo en usted. Después, es necesario confrontar estos pensamientos y comprender que estas voces negativas no son la realidad misma. La mente humana no son solo sus pensamientos. Los pensamientos son ondas temporales que van y vienen, y cuando una persona decide dejar de creer en ellos, el impacto de estos pensamientos disminuye con el tiempo. Puede resultar útil recordarse a diario: mis pensamientos no soy yo, son solo corrientes temporales que pasan por mi mente. Esta simple conciencia le ayudará a aliviar el impacto de los pensamientos autodestructivos en su vida y a reemplazarlos por pensamientos más saludables. El estoicismo enfatiza la importancia de controlar los propios pensamientos y desarrollar una mentalidad racional para la salud mental y la paz interior.
Porque, según los estoicos, lo decisivo no son los acontecimientos que nos suceden en la vida, sino cómo reaccionamos ante ellos. En este sentido, los pensamientos autodestructivos son una de las trampas mentales más básicas que debe evitar cualquiera que quiera vivir una vida estoica. Los pensamientos autodestructivos son creencias negativas que a menudo hacen que una persona se sienta inútil, inadecuada o fracasada. Los estoicos ven en liberarse de esos pensamientos una forma de alcanzar la verdadera felicidad. Porque cuando no controlamos nuestra mente y nos entregamos al flujo de pensamientos negativos, entregamos el control de nuestras vidas a otros y a factores externos. Como dijo Epicteto, lo que nos perturba no son los acontecimientos, sino nuestros pensamientos sobre esos acontecimientos. Según la perspectiva estoica, la libertad mental es posible cuando el individuo se centra únicamente en los pensamientos y creencias que están bajo su control. Esta parte de la mente que necesita ser controlada son los juicios y prejuicios espontáneos de la persona hacia los acontecimientos. Marco Aurelio enfatiza que no es necesario limitarnos con pensamientos negativos y que el poder de nuestra mente es en realidad independiente de estos límites. Desarrollar pensamientos sobre uno mismo como «soy un fracaso» o «soy inadecuado» crea un obstáculo mental y la persona no puede realizar su potencial, limitándose bajo la influencia de estos pensamientos. Eliminar silenciosamente los pensamientos autodestructivos de nuestra vida significa utilizar correctamente nuestra fuerza de voluntad, lo que la filosofía del estoicismo llama projairesis. La projairesis es lo único sobre lo que tenemos control. Esto determina nuestros pensamientos y reacciones ante los acontecimientos. Por ejemplo, juzgarse constantemente a sí mismo y repetir en su mente errores del pasado son pensamientos que debilitan su proairesis. El estoicismo nos dice que los errores que cometimos en el pasado ahora son solo recuerdos, y aferrarnos a esos recuerdos solo nos debilita. Cuando damos cabida a tales pensamientos en nuestra mente, debilitamos nuestra voluntad en la misma medida. Por lo tanto, centrarse en este momento, en lugar de en el pasado o el futuro, aporta paz interior y claridad en nuestros pensamientos. Esta claridad nos permite escapar de la influencia insidiosa de los pensamientos autodestructivos. Epicteto dice que nuestros pensamientos nos mantienen cautivos y como resultado sufrimos. Si una persona piensa constantemente «soy inadecuado», su creencia en este pensamiento se vuelve más fuerte al mismo ritmo y eventualmente comienza a verse a sí mismo como verdaderamente inadecuado. Deshacerse de esos pensamientos solo es posible siendo consciente. El estoicismo sugiere que observemos nuestros pensamientos y los examinemos desde una perspectiva crítica. Cuando te viene a la mente un pensamiento, no creerlo inmediatamente, sino analizarlo y cuestionar si tiene una base lógica, es un paso importante en la sabiduría estoica. Marco Aurelio nos aconseja hacer una limpieza mental diciendo: observa cómo tus pensamientos van y vienen en tu mente y cuestiónalos. Este proceso de cuestionamiento permite al individuo alejarse de los pensamientos autodestructivos, porque las creencias autodestructivas que reducen la autoestima no se basan en ninguna base racional. Eliminar silenciosamente los pensamientos autodestructivos de nuestras vidas es uno de los elementos básicos de la vida, viviendo una vida estoica. Cuando permitimos que pensamientos negativos circulen constantemente por nuestra mente, perdemos nuestra paz interior y nos volvemos incapaces de reaccionar de forma saludable ante los acontecimientos que nos rodean. Como dijo Epicteto, la base de la felicidad interior es no dejar que los pensamientos nos gobiernen. Esto es posible tomando el control de tu mente y siendo consciente de tu propio valor.
Cuando limpias tu mente de pensamientos autodestructivos, los pensamientos que los reemplazan serán más constructivos y fortalecedores. El estoicismo te enseña cómo hacer esta limpieza mental. Concéntrate en las cosas que están bajo tu control, conoce tu propio valor y entrena tu mente contra cualquier pensamiento negativo. La segunda cosa que debes eliminar silenciosamente de tu vida: las personas negativas. Las personas negativas se convierten en una carga invisible en nuestra vida diaria que agota nuestra energía mental y emocional, baja nuestra moral y erosiona nuestra confianza en nosotros mismos. Estas personas a menudo, sin saberlo, transmiten patrones de pensamiento negativos a quienes los rodean y nublan nuestra perspectiva de la vida al quejarse constantemente. Una de las características más distintivas de las personas negativas es que subestiman los avances, las oportunidades o los éxitos positivos en la vida, o siempre se acercan a ellos con sospecha. Las relaciones con personas negativas afectan negativamente a nuestra salud mental y hacen que con el tiempo perdamos la paz interior. Hoy en día, muchas personas conviven con personas que constantemente las critican, les señalan sus defectos y las desaniman. Estas personas pueden incluso sabotear los cambios que harían la vida de otros más positiva y productiva. Otra característica de las personas negativas es que son intolerantes con la felicidad, el éxito o el desarrollo personal de los demás. Esta intolerancia es un elemento que roba la energía de una persona y daña su confianza en sí misma. Eliminar silenciosamente a las personas negativas de tu vida es un gran paso hacia el crecimiento personal. A veces, esto puede significar mantener distancia con un amigo, o a veces puede significar reevaluar las relaciones con un miembro de la familia que critica constantemente. Por supuesto, todo el mundo tiene días difíciles y decepciones de vez en cuando, pero eliminar de tu vida a las personas que constantemente tienen una actitud negativa y agotan tu energía te permitirá lograr un estado de ánimo más saludable y equilibrado a largo plazo. Sacar de nuestra vida a las personas negativas no significa permanecer insensibles ante sus decepciones. Al contrario, esto es parte de nuestro esfuerzo por proteger nuestra salud mental, estableciendo nuestros propios límites. Mantenernos alejados de las personas negativas demuestra en realidad la importancia que damos a nuestro propio valor y a la paz. Si una relación se ha convertido en una lucha constante o en una situación que daña nuestra propia salud emocional, alejarse en silencio puede ser el mejor paso en este momento. No hay que olvidar que un entorno social sano y positivo contribuye a que una persona desarrolle una perspectiva positiva de su propia vida. Alejarte de las personas negativas será un paso que renovará tu fe en ti mismo y en la vida. Cuando te rodeas de personas que te apoyan, aprecian tus éxitos y te aceptan tal como eres, serás una persona más feliz y más resistente a los desafíos de la vida. Un entorno positivo aumenta la confianza del individuo en sí mismo y le permite mirar la vida con ojos más esperanzadores. Al mantenerse alejado de las personas negativas, puede proteger su salud mental y su paz interior. A la hora de elegir a las personas de tu vida, considerar su impacto en ti es uno de los mayores valores que puedes darte a ti mismo. Cuando elimines a las personas negativas de tu vida, te sentirás más ligero, más libre y en paz. El estoicismo sostiene que las personas deberían vivir de acuerdo con su propia perspectiva y valores internos, no con factores externos. Las personas negativas son uno de los mayores factores externos que perturban esta armonía y tranquilidad interior. Según los estoicos, la presencia de individuos en nuestras vidas que constantemente se quejan, critican, se ven a sí mismos como víctimas
o denigran constantemente a los demás, crea una gran carga para nuestra propia salud mental. La filosofía de Epicteto nos recuerda que no podemos controlar los eventos y las personas en nuestras vidas, pero podemos controlar cómo reaccionamos ante estos eventos y personas. Por tanto, alejarnos de las personas negativas y eliminar sus influencias negativas de nuestra vida es un paso vital para alcanzar la paz interior desde una perspectiva estoica. Eliminar silenciosamente a las personas negativas de nuestras vidas significa centrarnos en nuestro propio camino sin involucrarnos en una lucha o discusión constante sobre su existencia. Los estoicos reconocen la imposibilidad de interferir con los pensamientos, sentimientos y comportamiento de los demás. En cambio, enfatizan que es más importante mantener nuestra propia postura mental y mantener nuestro equilibrio espiritual. Marco Aurelio recomienda que las personas protejan su mundo interior de factores externos diciendo: sé leal a las verdades de tu propia mente, no a lo que otros hacen y dicen. Al eliminar a las personas negativas de nuestras vidas, nos deshacemos de la energía negativa que reflejan en nosotros y envenenan nuestra mente. De esta manera, mantenemos nuestro propio equilibrio mental y paz, en lugar de quedar atrapados en su ira, desesperación y pesimismo. En una vida estoica, las personas negativas son como pruebas para nosotros. Proteger nuestra serenidad interior es posible desarrollando inmunidad contra sus efectos negativos. Sin embargo, en lugar de intentar constantemente fortalecer esta inmunidad, una forma más eficaz es crear un espacio más pacífico, eliminando a las personas negativas de nuestras vidas. Séneca dice: un alma débil es un lago que cada persona puede agitar. Expresa que las personas que permiten que otros cambien constantemente nuestro estado de ánimo no pueden tener una postura interior verdaderamente fuerte. Sacar a las personas negativas de nuestro entorno significa sacar nuestra alma de un lago en constante fluctuación y convertirla en agua tranquila y clara. Sacar silenciosamente a estas personas de nuestras vidas y aislarnos lentamente de ellas sin entrar en conflictos dramáticos o grandes discusiones es una de las decisiones más racionales que podemos tomar para proteger nuestra paz interior y nuestra salud mental. En las enseñanzas de Epicteto se enfatiza que el significado que le damos a las personas en nuestras vidas es mayor que su impacto real. Es decir, lo que dice o hace una persona negativa tiene un efecto en nosotros solo en la medida en que se lo permitimos. Si una persona critica constantemente o difunde pesimismo, esta es su carga mental. No tenemos que cargar con esta carga. Como dijo Epicteto, la opinión de otra persona no se trata de ti, sino de un reflejo dentro de ti mismo. Reducir silenciosamente la influencia de esas personas en nuestras vidas y no entregarles nuestro propio estado de ánimo nos ayuda a trazar nuestro propio camino con sabiduría estoica. Mantener nuestra mente positiva y clara en lugar de quedar atrapados en la oscuridad que hay dentro de ella es una postura recomendada por el estoicismo. Mantenernos alejados de las personas negativas también fortalece nuestro deseo de vivir una vida virtuosa. En el estoicismo, la virtud representa el valor más elevado de la vida humana, y una vida virtuosa solo es posible purificándonos de la negatividad. Las energías de las personas que nos rodean afectan nuestra alma y nuestra mente. Por lo tanto, estar rodeado de personas que constantemente difunden negatividad, critican a los demás y reducen nuestra energía socava nuestro ideal de vivir una vida virtuosa. Los estoicos dicen que la virtud es un valor interno que no depende de factores externos, pero para mantener esta independencia debemos rodearnos de las personas adecuadas.
Mantenernos alejados de las personas negativas nos crea un espacio para construir relaciones que nutren nuestra alma, nos motivan y nos alientan hacia una vida virtuosa. Por lo tanto, tenemos la oportunidad de desarrollar relaciones más profundas, significativas y positivas en nuestras vidas. Alejarnos silenciosamente de las personas negativas también refuerza nuestra libertad interior en el sentido estoico, porque la existencia de estos individuos nos encadena afectando constantemente nuestra alma y nuestros pensamientos. Según la filosofía de Epicteto, la verdadera libertad significa liberar nuestro propio mundo interior y nuestros pensamientos de la dependencia de los demás. Al eliminar a las personas negativas de nuestras vidas, nos damos la oportunidad de pensar, sentir libremente y percibir la vida con una mente más clara. De esta manera, preservamos nuestra postura mental, que es lo único que está bajo nuestro control, y logramos la paz independientemente de factores externos. La tercera cosa que debes eliminar silenciosamente de tu vida, el hábito de la comparación. El hábito de la comparación es una de las trampas invisibles del mundo moderno que crea malestar interior como resultado de que las personas intentan constantemente medir su valor comparándose con los demás. Este hábito comienza con el intento del individuo de encontrar sentido a sí mismo comparando sus propios logros, habilidades e incluso rasgos de carácter con los de otras personas. Pero toda comparación trae consigo insatisfacción, sentimientos de insuficiencia e insatisfacción. Comparar las vidas, los logros o las apariencias de los demás con los nuestros a menudo no produce resultados positivos, porque cada individuo está moldeado por un conjunto diferente de historias y experiencias. Sin embargo, el hábito de comparar erosiona la autoestima, la confianza en sí mismo y la gratitud por la vida de un individuo. Comparar crea un entorno mental competitivo, lo que hace que las personas piensen constantemente en lo buenos que son los demás. Esto aleja a la persona de su propia vida y le hace vivir en un sentimiento constante de insuficiencia. Una persona que se evalúa a sí misma comparándose con los demás, en realidad ignorará su propio potencial, logros y valores. Porque el hábito de la comparación es una búsqueda constante de los defectos, y la persona se centra en lo que tienen los demás e ignora lo que tiene él. Esta situación daña el respeto por uno mismo y el amor propio del individuo. Después de un tiempo, este ciclo dificulta que el individuo acepte su propia vida y socava su paz interior, porque la comparación distorsiona la perspectiva que una persona tiene sobre sí misma y le impide darse cuenta de las bellezas que tiene en su vida. Los éxitos, la felicidad o los talentos de otras personas en realidad no deberían afectar el propio viaje de un individuo, pero el hábito de la comparación distrae al individuo de su propio camino y lo atrapa en las historias de los demás. Deshacerse del hábito de la comparación requiere que el individuo se centre en su propio viaje interior. En lugar de compararse con los demás, hacer un seguimiento de sus propios logros y progreso es un paso importante para deshacerse de la insatisfacción que conlleva la comparación. Uno de los pasos más importantes que debemos dar en nuestra propia vida es evaluarnos según nuestros propios valores, no según los estándares de los demás. Nuestro principal objetivo debe ser evaluar nuestro propio viaje de vida independientemente de las historias de los demás, para mejorarnos constantemente y encontrar nuestra propia felicidad. Cada persona tiene sus propios desafíos y éxitos únicos en sus vidas. Por lo tanto, es un enfoque más saludable avanzar en línea con nuestros propios objetivos, en lugar de utilizar los éxitos y fracasos de los demás como material para nuestras propias vidas.
En lugar de centrarnos en el éxito o la felicidad de los demás, tenemos la oportunidad de vivir una vida más libre, más pacífica y más feliz, centrándonos en nuestro propio desarrollo interior y en lo que esperamos de la vida. No olvidemos que acabar con el hábito de la comparación significa reconocer nuestro propio valor y tener más amor y respeto por nosotros mismos. Descubrir nuestros propios talentos y potencial debería ser un objetivo más valioso que imitar la vida de los demás. Hacer un esfuerzo por determinar nuestros propios éxitos y felicidad internos, en lugar de los éxitos, la felicidad o las experiencias de los demás, nos proporciona una vida más satisfactoria y significativa. Cuando dejamos de evaluarnos por el nivel de vida de los demás, nos damos cuenta de lo valiosos que son los pequeños detalles de nuestra vida y de nuestros propios logros. Cuando abandones el hábito de la comparación, te liberarás de muchas cargas en tu vida y caminarás con más confianza en tu propio camino. El estoicismo es una filosofía que sostiene que las personas solo deben preocuparse por sus propios pensamientos y valores, no por cosas que están más allá de su control. Por el contrario, el hábito de la comparación daña la paz interior al obligar constantemente a las personas a evaluarse a sí mismas por el éxito, la apariencia o el nivel de vida de los demás. Los estoicos creen que centrarse en el propio valor y las virtudes internas es la clave para la felicidad y la libertad. Desde esta perspectiva, el hábito de la comparación dificulta que uno viva una vida estoica, porque este hábito es un intento de medir la propia vida según la de los demás, y esto desgasta al individuo tanto mental como espiritualmente. Cuando Epicteto dice, no tomes los logros de otra persona como criterio para rebajar tu propio valor, expresa que tratar de determinar el propio valor basándose en los demás solo te hará daño a ti mismo. El estoicismo es una filosofía que define a los humanos por sus valores inherentes. El hábito de la comparación es un ataque directo a estos valores. Cuando comparamos nuestra propia vida con el éxito de los demás, en realidad hacemos de las circunstancias externas la base de nuestra felicidad interior. Sin embargo, los estoicos creen que la felicidad solo se puede encontrar dentro del individuo. Marco Aurelio dice, la felicidad no reside en factores externos, sino en la propia mente y juicios, y señala que la felicidad que depende del mundo exterior es temporal y engañosa. Comparar la vida de los demás impide ver el propio valor y potencial. Esto crea un sentimiento constante de insatisfacción e insuficiencia. Sin embargo, en la comprensión estoica, el valor de una persona se mide solo por sus propias virtudes y sus esfuerzos por vivir racionalmente. El hábito de la comparación hace que nos alejemos de estos valores internos, alejándonos de nuestra propia naturaleza. Eliminar silenciosamente el hábito de la comparación de nuestras vidas es un gran paso hacia la consecución de la serenidad interior. El estoicismo enseña que el individuo puede ser feliz dando sentido a su propia vida en lugar de definirse según los demás. Como dijo Epicteto, mira los valores que existen dentro de ti, no los que tienen los demás, porque todo lo que buscas afuera está en realidad dentro de ti. Cuando nos evaluamos a nosotros mismos, mirando la vida de los demás, nuestra conexión con nuestros verdaderos valores se debilita. Tomar los logros, la riqueza material o el estatus social de otra persona como criterio para nosotros mismos hace que nos alienemos de nuestro propio yo y de nuestro propósito en la vida. Sin embargo, los estoicos aconsejan a las personas vivir de acuerdo con su propio potencial, es decir, trazar su propio camino. No hacer comparaciones permite encontrar y seguir este camino. Así,
En lugar de observar la vida de los demás, nos convertimos en autores de la nuestra. Quitar de nuestras vidas el hábito de la comparación es también una forma de alcanzar la libertad. Para los estoicos, la libertad se refiere a un estado interno independiente de las circunstancias externas y de los juicios de los demás. El hábito de la comparación es literalmente lo contrario de esta libertad, porque nos hace dependientes del éxito, el estilo de vida e incluso el juicio de los demás. Tratar constantemente de medir el propio valor por la vida de los demás crea un cautiverio espiritual. Epicteto define la libertad como el arte de centrarse en las cosas que están bajo su control. Las únicas cosas sobre las que tenemos control son nuestros pensamientos y nuestras propias vidas. Las vidas, los éxitos o las apariencias de los demás están completamente fuera de nosotros. El estoicismo pretende lograr una verdadera libertad mental deshaciéndose de esas dependencias externas. Abandonar el hábito de la comparación es también una forma de alcanzar el concepto estoico de apatheia, es decir, tranquilidad emocional. El estoicismo dice que el individuo no debe tener reacciones emocionales excesivas ante factores externos, porque estas reacciones nublan la mente del individuo y le impiden tomar decisiones racionales. Sentirnos celosos o inútiles cuando vemos el éxito o la riqueza de los demás nos dificulta alcanzar el pensamiento racional y la calma interior. Epicteto dice que la comparación es un hábito que quita el respeto a uno mismo, porque la comparación impide al individuo aceptar su propia vida tal como es y le lleva a emular constantemente otras vidas. Este tipo de conflicto interno significa alejarse de la sabiduría estoica. La verdadera paz se logra viviendo nuestra propia vida de acuerdo con nuestros propios valores internos, independientemente de la vida de los demás. Eliminar silenciosamente el hábito de la comparación de nuestras vidas es necesario para una vida estoica. Cuando abandonamos este hábito, se abre un nuevo espacio en nuestra mente. Este espacio se convierte en un espacio que podemos utilizar para descubrir nuestros propios valores y desarrollar nuestro propio potencial. Centrarse en mejorarnos a nosotros mismos en lugar de pensar en lo que tienen los demás es uno de los principios fundamentales del estoicismo. Como dijo Epicteto, no compares tu mundo interior con el mundo exterior de los demás. Este pensamiento nos recuerda que la vida de los demás no tiene nada que ver con nosotros. Lo que importa es nuestro propio viaje interior. Cuando dejamos de lado el hábito de la comparación, alcanzamos una verdadera tranquilidad estoica, fortalecemos nuestra confianza en nosotros mismos y comenzamos a vivir solo de acuerdo con nuestros propios valores internos. La cuarta cosa que necesitas eliminar silenciosamente de tu vida: estar estancado en el pasado. Quedarse estancado en el pasado es un hábito que agota la energía mental del individuo y eclipsa sus esperanzas para el futuro y la felicidad del presente. Los seres humanos, por naturaleza, nos aferramos fuertemente a los recuerdos y experiencias pasadas. Esto suele proporcionar cierta sensación de seguridad. Sin embargo, pensar constantemente en acontecimientos, errores o decepciones del pasado embota la capacidad del individuo para renovarse y pasar una nueva página en su vida. El peso del pasado se convierte en una carga invisible que el individuo carga cada día. Con el tiempo, esta carga afecta negativamente la confianza del individuo en sí mismo, sus expectativas de vida y sus relaciones con su entorno. Los errores, pérdidas o heridas del pasado moldean los pensamientos del individuo sobre sí mismo. Esto dificulta ver nuevas oportunidades y potencial. Las emociones negativas creadas por el pasado crean un obstáculo importante para la plena autorrealización del individuo. Pensar en el pasado crea un bucle mental lleno de constantes ¿qué pasaría si? Pensamientos como ojalá hubiera hecho esto o ojalá no hubiera cometido ese error
desconectan al individuo del presente y lo conectan con el pasado. Esto hace que el individuo cierre la puerta a nuevas oportunidades, tema el cambio y el autosabotaje. Vivir estancado en el pasado erosiona la confianza de una persona en sí misma y dificulta dar pasos positivos hacia el futuro. El individuo se castiga a sí mismo al revisar constantemente el dolor que ha experimentado en el pasado y se vuelve incapaz de revelar su potencial actual. Sin embargo, aceptar que la vida fluye constantemente hacia adelante y que los cambios son inevitables permite al individuo recuperar su libertad interior. El pasado es una realidad vivida e inmutable. Por eso, analizarlo constantemente y vivir con la mente llena de arrepentimientos daña la paz interior del individuo. Sin embargo, decir adiós al pasado crea espacio para que el individuo pueda comenzar nuevos comienzos y le permite redescubrirse a sí mismo. Dejar atrás el pasado no significa olvidarlo por completo. Al contrario, significa aceptar el pasado como un maestro valioso. Cada error, cada decepción o fracaso es una lección para dar pasos más fuertes en el futuro. Aceptar las huellas que nos deja el pasado permite al individuo ser más compasivo consigo mismo. Aunque lo que ocurrió en el pasado nos convierte en quienes somos hoy, es un error pensar que quienes seremos en el futuro depende enteramente del pasado. Cuando el pasado es evaluado como un punto de referencia, un maestro gana un lugar más significativo en la vida del individuo y lo lleva cada día un paso más hacia su potencial. Decir adiós al pasado es el paso más importante que debe dar un individuo en el camino hacia la libertad. En el curso natural de la vida, todo individuo encuentra dificultades, pérdidas y decepciones. Pero en lugar de aferrarse al pasado, el individuo se pregunta, ¿qué puedo hacer hoy? Cuando empiezas a hacer la pregunta, se produce una transformación positiva en tu vida. Cuando el dolor del pasado es considerado como una oportunidad para que el individuo desarrolle su fuerza interior, cada experiencia pasa a formar parte de un proceso de maduración. En lugar de insistir en el pasado, aprovechar las lecciones que nos ofrece y seguir adelante aumenta la autoestima y el valor propio del individuo. Cada nuevo día es un nuevo comienzo y una nueva oportunidad. Cuando el individuo se libera de la sombra del pasado y comienza a aprovechar esta oportunidad, se convierte en el verdadero arquitecto de su propia vida. Dar un paso audaz para tomar el control de su propia vida y deshacerse del peso del pasado le brindará una perspectiva completamente nueva. En lugar de quedarse estancado en el pasado, trazar su propio camino y darse una nueva dirección, le permitirá darse cuenta de la belleza que la vida tiene para ofrecer. Al salir de las sombras del pasado, podrás reconstruirte a ti mismo y a tu vida y avanzar hacia un futuro más pacífico y feliz. Según el estoicismo, quedarse estancado en el pasado es como una carga que debilita el poder del individuo sobre el presente y el futuro. Los estoicos sostienen que los humanos no deberían centrarse en cosas que no pueden controlar y que el pasado es un área sobre la que no tenemos poder. Lo que sucedió en el pasado nunca podrá recuperarse ni cambiarse. El pensador estoico Marco Aurelio enfatiza que el individuo debe apreciar cada momento diciendo: el pasado ya pasó y aún no hemos alcanzado el futuro, solo tenemos el presente. Quedarse estancado en el pasado crea una especie de cautiverio mental, porque cuando una persona piensa constantemente en eventos pasados, pierde el flujo actual de la vida y da la espalda a sus potenciales futuros. El estoicismo recomienda que una persona se libere de las esposas del pasado, viva el momento presente de la manera más productiva y vea cada experiencia que tenga como una oportunidad de aprendizaje. Los estoicos consideran importante aprender de los errores y experiencias del pasado
pero sostienen que deberíamos utilizar estas lecciones como guía en lugar de cargarlas como una carga. Al decir, afronta las consecuencias de tus propias acciones y acéptalas. Luego, sigue adelante. Epicteto expresa que el individuo debe aceptar los errores que ha cometido, pero esta aceptación no debe hundir a la persona. Pensar en el pasado hace que una persona defina su autoestima basándose únicamente en sus acciones pasadas, lo que daña la autoestima del individuo. Los estoicos creen que los errores que un individuo alguna vez cometió o las decisiones que tomó no deberían determinar quién es. Al contrario, las decisiones que toma hoy y cómo vive el momento presente revelan realmente el valor del individuo. Cargar con el peso del pasado impide que el individuo descubra su potencial y esté abierto a los cambios que trae la vida. El estoicismo nos aconseja utilizar el poder de moldearnos con nuestras decisiones presentes, deshaciéndonos del peso del pasado. Pensar en el pasado también crea un ciclo de arrepentimiento. Según los estoicos, el arrepentimiento es una emoción dañina que hace que las personas se emboten mental y emocionalmente. Esta filosofía acepta que los errores cometidos en el pasado son inevitables y dice que no debemos dañarnos pensando demasiado en ellos. Las palabras de Epicteto, cuando cometas un error, piensa en cómo puedes corregirlo, pero nunca te tortures, resumen el enfoque del estoicismo hacia el pasado. Esto sugiere que uno no debe perder el tiempo culpándose constantemente, sino más bien aprender de sus errores y seguir adelante en la vida. Quedarse estancado en el pasado impide al individuo centrarse en el presente y lo arrastra a un conflicto interno. Los estoicos encuentran la manera de deshacerse de esos conflictos limpiando la mente de arrepentimientos innecesarios. Los acontecimientos del pasado son un recuerdo que permanece en nuestra mente. Por eso, valorar el presente en lugar de revivir constantemente estos recuerdos es clave para encontrar la paz mental. El estoicismo anima a la persona a superarse aprendiendo de cada acontecimiento que experimenta, pero quedarse estancado en el pasado socava este proceso de aprendizaje. Marco Aurelio aconseja al individuo llegar al fondo de las cosas, pero no cansarse con lo sucedido en el pasado, diciendo: concéntrate solo en lo que has aprendido de tus experiencias. Todo lo demás es innecesario. Quedarse estancado en el pasado también puede hacer que una persona pierda la autoestima. Pensar en errores o fracasos del propio pasado puede dañar la confianza en uno mismo. Sin embargo, el estoicismo aboga por que el individuo se centre en lo que puede hacer hoy y refuerce su confianza en sí mismo con las decisiones de hoy. Dejar de lado las cargas del pasado y ver cada día como una nueva oportunidad es la base de una vida estoica. No quedarnos estancados en el pasado también es necesario para alcanzar la apatheia, es decir, la tranquilidad emocional, que está en el centro de la vida estoica. Los estoicos sostienen que pensar en el pasado y sentir emociones como arrepentimiento, ira o tristeza perturbará la paz interior de una persona. La afirmación de Epicteto, la forma en que dejas que el pasado te defina, la forma en que te definirás a ti mismo en el futuro, nos recuerda que no debemos permitir que los eventos pasados afecten nuestra forma de pensar actual. Alcanzar la tranquilidad emocional es posible cuando el individuo deja de lado las emociones negativas del pasado y se centra en sí mismo. Los dolores, fracasos o pérdidas que un individuo ha experimentado en el pasado no deberían obstaculizar su felicidad hoy. Por el contrario, estas experiencias deben tomarse como lecciones y continuar nuestra vida en serenidad mental. Desde la perspectiva del estoicismo, no quedarse estancado en el pasado es necesario para que una persona se respete a sí misma y descubra su propia fuerza interior. Los estoicos
creen que el individuo debe considerar cada día como un nuevo comienzo. Aunque lo que sucedió en el pasado nos ha convertido en las personas que somos hoy, debería impedirnos vivir únicamente en el pasado. Vivir el momento presente nos permite darnos cuenta de la belleza de la vida y de nuestro propio potencial. La sabiduría estoica nos aconseja dejar de lado los arrepentimientos, la tristeza y la ira del pasado y centrarnos en la calma interior, porque el pasado es solo un recuerdo. Lo que importa es cómo vivimos este momento y cómo miramos hacia el futuro. Aprender a vivir con paz interior, sin quedarse estancado en el pasado, es la clave para la vida estoica y la verdadera libertad. La quinta cosa que debes eliminar silenciosamente de tu vida: la necesidad de buscar aprobación. La necesidad de buscar aprobación es una trampa en la que el individuo se limita constantemente con el deseo de ganar valor a los ojos de los demás y ganarse su admiración, eclipsando su paz interior. Por naturaleza, los humanos viven con el deseo de existir dentro de la comunidad y ser aceptados. Pero la transformación de esta necesidad en una búsqueda constante de aprobación hace que la autoestima y la confianza en uno mismo del individuo dependan de factores externos. Una persona que busca aprobación intenta cumplir las expectativas de los demás, ignorando sus propios valores y preferencias. La necesidad de buscar aprobación suprime la originalidad y la individualidad de una persona, obligándola a medir su propio valor en función de las opiniones de los demás. Con el tiempo, esta situación impide que el individuo se conozca a sí mismo, descubra sus fortalezas y revele su verdadero potencial. Una persona que determina su valor a partir del juicio de los demás pierde su libertad interior con el tiempo y se pregunta constantemente: ¿soy lo suficientemente bueno? Se pierde en la pregunta. Sin embargo, la verdadera felicidad es posible cuando el individuo regresa a su propia esencia y se acepta y ama a sí mismo. Si bien la necesidad de buscar aprobación impide al individuo gestionar su propia vida, también le hace vivir con un sentimiento constante de insatisfacción e insuficiencia. El individuo que se esfuerza constantemente por conseguir la admiración de los demás deja en un segundo plano sus propios deseos y sueños. En algún momento corre el riesgo de alienarse de sí mismo y olvidar lo que realmente quiere y los valores que tiene. Porque el esfuerzo constante por satisfacer las expectativas de los demás erosiona la propia guía interior y la autoestima del individuo. Al dejar de lado la necesidad de buscar aprobación, el individuo comienza a determinar su valor de acuerdo con sus propios estándares internos y se vuelve menos dependiente de los elogios o críticas externos. Liberar la necesidad de buscar aprobación significa apropiarse de la propia vida y de sus decisiones. Empezar a actuar sin necesitar la aprobación de los demás le da al individuo una gran libertad. Vivir de acuerdo con las propias verdades, valores y sueños aumenta la confianza en sí mismo y la paz interior del individuo. En lugar de necesitar buscar aprobación, fortalecer tu propia autoestima y confianza en ti mismo te permite dar pasos más firmes en la vida. En este proceso, el individuo se vuelve más honesto consigo mismo y más cercano a sí mismo. Cuando tomas tus propias decisiones y empiezas a construir tu propia vida, se abren las puertas de una vida original y de la verdadera felicidad. Renunciar a la búsqueda de aprobación significa que el individuo encuentra su propio valor en su propio mundo interior en lugar de buscarlo en los ojos de los demás. Cada persona tiene el poder de trazar su propio camino y la conciencia para determinar sus propios valores. En lugar de preocuparse por lo que piensen los demás, escuchar su propia voz interior y trazar su propio camino ofrece una vida más saludable y plena.
Ser consciente de su propio valor y poder vivir sin depender de la aprobación externa hace que la paz interior y la sensación de satisfacción del individuo sean permanentes. Si bien la filosofía del estoicismo anima al individuo a centrarse en su propia fuerza y virtudes interiores, aborda profundamente cómo la búsqueda de aprobación externa amenaza la salud espiritual de una persona. La necesidad de buscar aprobación se refiere a una situación que hace que un individuo defina su propio valor a través de las opiniones de los demás. Según los estoicos, la felicidad y la paz de una persona no deberían depender de circunstancias externas ni de las opiniones de los demás. Más bien, esta felicidad debería basarse en las virtudes inherentes y la autoestima del individuo. Al decir, concéntrate en tus propias acciones internas, no en las cosas externas. Epicteto enfatiza que los individuos deben asumir la responsabilidad de sus propias acciones y pensamientos sin perderse en la búsqueda de aprobación y aceptación. Buscar la aprobación externa puede impedir que un individuo descubra su potencial y hacer que se aleje de su verdadero yo. La necesidad de buscar aprobación da como resultado que el individuo moldee su identidad de acuerdo con las expectativas de los demás. Esta situación hace que el individuo olvide sus propios valores y creencias y actúe de acuerdo con las normas sociales o las expectativas de los demás. El estoicismo anima al individuo a vivir su propia vida y actuar según sus propias virtudes. Marco Aurelio llama la atención sobre este importante punto diciendo: sé tú mismo, no pierdas tu propia esencia por las expectativas de los demás. Esta perspectiva filosófica sugiere que una persona confíe en su propia fuerza interior y viva sus propios valores en lugar de intentar que los demás la aprueben. La presión creada por la búsqueda de aprobación deja al individuo en un sentimiento constante de insatisfacción. Esto daña la confianza en sí mismo del individuo y obstaculiza su desarrollo personal. Según el estoicismo, encontrar la propia identidad y valor debería ser un proceso independiente de la aprobación externa. La búsqueda de aprobación externa crea una ansiedad constante en la mente. Una persona se ve obligada a pensar constantemente en lo que piensan los demás, cómo se sienten y cómo reaccionarán ante su propio comportamiento. Esto hace que la persona entre en un estado de constante autoobservación y evaluación. Los estoicos recomiendan que el individuo cuestione su propio valor interior en lugar de evaluaciones externas. La afirmación de Epicteto: presta más importancia a tus propios pensamientos que a los pensamientos de otras personas, tiene en este punto un significado extremadamente crítico. Tomar nuestro propio valor de los demás y esforzarnos constantemente por satisfacerlos aleja al individuo de la paz interior. La necesidad de buscar aprobación también hace que el individuo delegue las decisiones de su vida en una autoridad externa. Esto debilita la capacidad del individuo para tomar decisiones sobre su propia vida y lo convierte en un espectador pasivo. El estoicismo recomienda que el individuo haga un descubrimiento interior para alcanzar su propia autoestima. Centrándose en las propias virtudes y fortalezas interiores, es posible evitar ser esclavo de la búsqueda de aprobación externa. Marco Aurelio afirma que las personas deben valorar su vida interior diciendo: aférrate fuerte a ti mismo, separa tu ser interior de las condiciones exteriores. Esto le permite a uno tomar decisiones audaces e independientes en su propia vida. Uno de los mayores temores detrás de la necesidad de buscar aprobación es el miedo al rechazo. Un individuo puede sentirse inadecuado cuando los demás no lo aceptan. La filosofía estoica ofrece un enfoque para superar este miedo, porque los estoicos sostienen que los factores externos no pueden determinar el valor de una persona.
Encontrar nuestro propio valor interior es la clave para superar este miedo. Definir la propia identidad ante los ojos de los demás abruma al individuo con presiones externas. El estoicismo defiende que los individuos desarrollen la autodisciplina en sus propias vidas, encuentren sus propios valores y se mantengan fieles a ellos. Poner fin a la búsqueda de aprobación externa aumenta la confianza de la persona en sí misma y le permite abordar otros ámbitos de su vida desde una perspectiva más saludable. El dicho de Epicteto, "Sálvate de las opiniones de los demás", es un recordatorio importante de que el individuo debe descubrir su propio poder interior. Eliminar la búsqueda de aprobación permitirá al individuo tomar sus propias decisiones, tomar decisiones sobre su propia vida libremente y encontrar su paz interior. Si bien el estoicismo enfatiza que el individuo debe vivir sus propias virtudes, recuerda que buscar la aprobación externa impide que el individuo encuentre su verdadero potencial. La necesidad de buscar aprobación es una situación que daña la paz interior y la autoestima del individuo. La filosofía estoica recomienda que los individuos se centren en sus propios valores y virtudes internos y vivan una vida independiente de la aprobación externa. Encontrar el propio valor sin depender de condiciones externas constituye la base de la vida estoica. Liberar la necesidad de buscar aprobación permite al individuo descubrir su verdadero yo y moverse más libremente en la búsqueda de sentido a su vida. Este es un paso crítico tanto para el desarrollo personal como para la paz interior. La sexta cosa que debes eliminar silenciosamente de tu vida: los elementos innecesarios. Los elementos innecesarios aparecen como elementos que ocupan espacio en nuestras vidas y estrechan nuestro espacio físico y mental. Aunque estos artículos son en realidad objetos que se supone que nos sirven, con el tiempo se convierten en una carga. Como sociedad, muchas personas acumulan artículos innecesarios como resultado de sus hábitos de consumo excesivo y apegos emocionales. Los artículos que se almacenan cuando no son necesarios, no se utilizan o se guardan solo como recuerdos, no solo crean hacinamiento físico en nuestros hogares, sino que también crean confusión en nuestras mentes. Esta confusión afecta la paz interior del individuo y reduce la calidad de vida. Muchas personas dudan en tirar objetos porque creen que tienen una conexión espiritual. Sin embargo, debemos darnos cuenta de que este vínculo a menudo carece de funcionalidad real. Aunque hay un recuerdo, una historia o una emoción detrás de cada elemento, es inevitable que estos elementos se conviertan en una carga innecesaria con el tiempo. Los elementos innecesarios no solo estrechan el espacio físico, sino que también ocupan espacio mental. La acumulación excesiva de pertenencias puede afectar negativamente la capacidad de toma de decisiones de un individuo. Estos elementos que se acumulan en nuestra mente provocan que los pensamientos divaguen, se distraigan y se produzcan problemas de concentración. En este caso, los procesos creativos humanos y la productividad se ven afectados negativamente. Dado que el entorno físico de una persona tiene un impacto directo en su estado mental, vivir en un entorno caótico y desordenado puede provocar un aumento de las emociones complejas y del estrés. Por tanto, la acumulación de pertenencias innecesarias reduce la calidad de vida y también amenaza la salud mental del individuo. Limpiar nuestro propio espacio y eliminar elementos innecesarios de nuestra vida significa no solo una limpieza física, sino también emocional. Este proceso permite al individuo redescubrirse a sí mismo y tener un espacio vital más sencillo y organizado. Quitar cosas de nuestras vidas es una especie de proceso de liberación. Desechar elementos innecesarios ayuda al individuo a crear más espacio, tanto físico como mental.
Esta área abre la puerta a nuevas experiencias, nuevas ideas y un estilo de vida más sencillo. Si bien simplificamos nuestro propio espacio vital, determinar qué elementos son realmente valiosos nos ofrece una vida más significativa. En este punto, resulta importante reconsiderar los vínculos emocionales vinculados a los objetos. El apego de una persona al pasado puede hacerle dudar en tirar algunos objetos. Sin embargo, pensar que los recuerdos del pasado solo están ocultos en objetos puede tener un impacto negativo en la salud espiritual y mental del individuo. Sin embargo, los recuerdos están moldeados no solo por los objetos, sino también por las emociones, experiencias y relaciones. Por tanto, en lugar de cargar con el peso del pasado, sería más útil considerarlo como un instructor. Deshacerse de elementos innecesarios brinda al individuo la oportunidad de volver a sí mismo y descubrir lo que es verdaderamente importante. El proceso de simplificación profundiza la relación con uno mismo. Le permite darse cuenta de qué objetos realmente le añaden valor y qué elementos simplemente ocupan espacio. Crear un espacio para nosotros mismos, para comenzar de nuevo, es muy importante para fortalecer nuestra salud mental y espiritual. Eliminar elementos innecesarios de nuestras vidas es un paso importante para mejorar la paz interior y la calidad de vida del individuo y, al mismo tiempo, simplificar su espacio vital. Cuando un individuo se libera de cargas innecesarias, puede empezar a vivir una vida más espaciosa, más ordenada y más pacífica. Revisar nuestras pertenencias y determinar cuáles son verdaderamente valiosas nos permite estar más abiertos a las bellezas que la vida tiene para ofrecer. Reconocer el vínculo emocional detrás de cada elemento y gestionar estos vínculos de forma saludable permite al individuo conocerse mejor a sí mismo y encontrar más sentido a su vida. Eliminar elementos innecesarios es en realidad un proceso que nos permite desarrollar una nueva perspectiva de nuestras propias vidas y vivir una vida más simple y significativa. La filosofía del estoicismo tiene como objetivo ayudar al individuo a comprender qué es verdaderamente valioso en el caos de la vida y a vivir de acuerdo con estos valores. Los elementos innecesarios pueden causar diversos problemas en la mente y la vida del individuo, porque estos elementos hacen al individuo dependiente de elementos externos y constituyen un obstáculo para encontrar la verdadera felicidad. Los estoicos entendían bien cómo las posesiones, especialmente las innecesarias, podían socavar la paz interior de un individuo. La afirmación de Epicteto: no son las cosas las que nos atan, sino el significado que les damos, revela claramente el impacto que tienen los elementos innecesarios en el individuo. Los elementos innecesarios llenan no solo el espacio físico, sino también el espacio mental. Esto dificulta que la persona pueda concentrarse y hace que pierda la paz interior. Cuando un individuo elimina elementos innecesarios de su vida, experimenta alivio tanto físico como mental. Acumular elementos innecesarios muchas veces ocurre como un anhelo por el pasado o como mecanismo de protección ante experiencias negativas en el futuro. El individuo espera sentirse seguro coleccionando objetos que representen recuerdos del pasado. Sin embargo, con el tiempo, esto reduce el espacio vital del individuo y crea un caos innecesario. Según la filosofía estoica, vivir en el pasado o perder el momento pensando en el futuro afecta negativamente a la salud mental del individuo. Marco Aurelio enfatiza la importancia de que el individuo evalúe el momento presente diciendo: no persigas lo que sucedió en el pasado, concéntrate en el presente. Cuando un individuo elimina elementos innecesarios de su vida, deja atrás su adicción al pasado y comienza a apreciar el momento presente.
Este es un proceso de transformación que aumenta la paz interior y la calidad de vida de una persona. Los artículos innecesarios pueden considerarse no solo una carga física, sino también una carga psicológica. A medida que el individuo se libera de estas cargas, encuentra más claridad y serenidad en su mente. Los elementos innecesarios también impiden que el individuo encuentre su propia identidad. Las personas suelen considerar sus pertenencias como parte de su identidad, y esto puede distraerlas de su autoestima. El estoicismo defiende que uno debe encontrar su propio valor e identidad sin depender de factores externos. La verdadera felicidad no está determinada por las posesiones, sino por las propias virtudes y la fuerza interior del individuo. El dicho de Epicteto: «Defínete con tus propias virtudes, no con las de los demás», nos ayuda a comprender mejor esta situación. Los elementos innecesarios hacen que el individuo se aleje de su verdadero yo y lo obliguen a vivir como un objeto para demostrar su valía ante los demás. Cuando un individuo se libera del peso de estos elementos, puede comprender mejor su propia autoestima y dar pasos más firmes hacia la consecución de la verdadera felicidad. El estoicismo se basa en la filosofía de la vida sencilla, y esta filosofía ayuda al individuo a distinguir sus verdaderas necesidades. Eliminar elementos innecesarios de su vida le permite a una persona descubrir su autoestima, simplificar su vida y concentrarse en lo que es verdaderamente importante. Este proceso de simplificación también aumenta la paz interior del individuo y reduce la confusión en su mente. Marco Aurelio recuerda a las personas que vayan más allá de los objetos materiales y que la verdadera libertad es un estado interior, diciendo: «No te apegues a las cosas que tienes, déjalas ir y siéntete libre». Eliminar elementos innecesarios del espacio habitable conduce a un proceso de limpieza y reestructuración en la mente del individuo. Los elementos innecesarios son una de las cargas innecesarias en la vida de un individuo, y el estoicismo enfatiza la importancia de deshacerse de estas cargas. Según la filosofía estoica, la verdadera felicidad está determinada por las virtudes y valores internos, no por las posesiones externas. Eliminar elementos innecesarios de nuestra vida ayuda al individuo a encontrar la paz interior, descubrir su verdadera identidad y simplificar su vida. Este proceso significa no solo limpieza física, sino también renovación espiritual. Cuando un individuo se libera del peso de sus pertenencias, puede experimentar la verdadera libertad y alcanzar su propio poder interior. Si bien el estoicismo enfatiza la importancia de este proceso, recuerda a las personas lo que es verdaderamente valioso en sus vidas. Esto les permite vivir una vida más plena y significativa. La séptima cosa que debes eliminar silenciosamente de tu vida: el hábito de procrastinar. El hábito de procrastinación es una forma de comportamiento en la que las personas posponen constantemente sus tareas o responsabilidades para una fecha posterior, como resultado de lo cual tienen dificultades en la gestión del tiempo y, a menudo, quedan con ansiedad y estrés. La procrastinación a menudo ocurre como un mecanismo de escape para aliviar la ansiedad ante tareas desagradables, desafiantes o resultados inciertos. Aunque esto puede proporcionar alivio a corto plazo, provoca que se acumulen problemas mayores y emociones negativas a largo plazo. La procrastinación es un hábito que impide que un individuo alcance sus objetivos y perjudica su progreso en la vida. A medida que pasan los días, las tareas que se van acumulando a medida que las pospones aumentan la presión sobre el individuo, provocando una especie de círculo vicioso. Porque la carga de trabajo acumulada y la ansiedad afectan negativamente el desempeño del individuo.
lo que se traduce en una mayor procrastinación. El hábito de procrastinar también debilita la autodisciplina y la automotivación de un individuo. Cuando se enfrenta a una tarea o responsabilidad, el individuo puede encontrar un alivio temporal posponiendo la situación. Sin embargo, esta solución temporal se convierte en una mayor fuente de estrés a largo plazo. Con el tiempo, la acumulación de trabajo por hacer reduce la motivación del individuo y socava su confianza en sí mismo. Pensamientos como «haré esto», «lo haré mañana», dificultan que el individuo alcance sus objetivos, y las tareas acumuladas se convierten en una carga permanente en la vida de la persona. Romper el hábito de la procrastinación es un paso importante, que mejora la calidad de vida del individuo. Este proceso incluye el desarrollo de la autodisciplina, la gestión del tiempo y el establecimiento de objetivos. En primer lugar, el individuo necesita identificar claramente las tareas que debe realizar y priorizarlas. Dividir las tareas y establecer objetivos pequeños ayuda a que sean más manejables. Por tanto, el individuo se siente más motivado al dar pasos más pequeños y factibles en lugar de tareas grandes y complejas. Al mismo tiempo, crear franjas horarias y trabajar a determinadas horas para romper el hábito de procrastinar puede ayudar al individuo a concentrarse y aumentar la concentración. Si un individuo se compromete a realizar una tarea dentro de un cierto periodo de tiempo, puede concentrarse en esa tarea dentro de ese periodo de tiempo. Superar la procrastinación permite al individuo alcanzar sus propios objetivos y al mismo tiempo aumentar su confianza en sí mismo y su autoestima. El sentimiento de logro que conlleva el logro de metas ayuda al individuo a sentirse más fuerte y motivado hacia tareas futuras. Además, las tareas realizadas a tiempo reducen el nivel de estrés del individuo, afectando positivamente su salud mental y emocional. Otro aspecto importante para romper con el hábito de procrastinar es reevaluar las prioridades de la vida. Determinar qué tareas son realmente importantes permite al individuo utilizar su energía y tiempo de manera más eficiente. Como resultado, eliminar el hábito de procrastinar de la vida permite al individuo vivir una vida más satisfactoria y pacífica. Superar la procrastinación es un proceso que requiere paciencia y autodisciplina. Sin embargo, además de crear una sensación de significado y éxito en la vida de un individuo, este proceso también tiene un impacto positivo en su salud mental. Un individuo que deja de procrastinar en su vida se siente más pacífico y exitoso. Deshacerse de la presión y la ansiedad causadas por la procrastinación aumenta la paz interior y la felicidad del individuo, al mismo tiempo que mejora las habilidades de gestión del tiempo. A medida que se completa cada tarea, el individuo comienza a sentirse más fuerte y competente. Eliminar el hábito de procrastinar de nuestras vidas es un paso importante para vivir una vida más productiva, más satisfactoria y más feliz. El hábito de procrastinar es un problema común al que se enfrentan muchas personas, y es una forma de comportamiento que impide que las personas realicen plenamente su potencial. Si bien este hábito a menudo se asocia con factores emocionales como el estrés, la ansiedad y el perfeccionismo, desde una perspectiva estoica, la procrastinación puede verse como resultado de la concentración excesiva de un individuo en circunstancias externas que están fuera de su control. Uno de los principios básicos de la filosofía estoica es que el individuo debe centrarse únicamente en lo que puede controlar. El hábito de procrastinar puede considerarse una violación de este principio, porque el individuo pasa su tiempo pensando en incertidumbres futuras y pensamientos negativos en lugar de vivir el momento presente. La cita de Marco Aurelio, hoy, ahora, vive el momento,
enfatiza la importancia de que las personas dejen de posponer las cosas y aprecien el momento presente. La procrastinación aleja a las personas de áreas donde pueden tener éxito, lo que en última instancia provoca una mayor acumulación de ansiedad y estrés. Los estoicos enfatizan la importancia de afrontar y superar las dificultades encontradas en la vida con valentía en lugar de posponerlas. Como afirmó Séneca en sus palabras, el mayor temor del hombre es la incertidumbre que hay dentro del miedo, lo que muestra cómo la procrastinación profundiza la ansiedad y la incertidumbre que crea en la mente del individuo. El hábito de procrastinar no solo hace que el trabajo se acumule, sino que también daña la confianza del individuo en sí mismo. El individuo se siente inadecuado por las tareas que no ha completado y las que ha pospuesto. Esto le impide desarrollar su potencial. El estoicismo recuerda a las personas su autosuficiencia y les aconseja creer en sí mismos y escapar del ciclo de la procrastinación. Como estoico, el primer paso para romper con el hábito de procrastinar es cuestionar tus pensamientos y tomar control de ellos. La procrastinación suele ser el resultado de creencias negativas en la mentalidad del individuo. Pensamientos como no soy lo suficientemente bueno, no tendré éxito o no tengo suficiente tiempo impiden que el individuo actúe. El estoicismo fomenta el cuestionamiento y el rechazo de tales ideas. Epicteto dijo, controla tus pensamientos. Debido a que tus pensamientos moldean tu vida, el dicho revela la necesidad de transformar los pensamientos negativos en la mente del individuo. Al cuestionar sus pensamientos, el individuo puede comprender las verdaderas razones detrás de la procrastinación y encontrar el coraje para actuar confrontando estas razones. El hábito de procrastinar también afecta las habilidades de gestión del tiempo de un individuo. Los estoicos enfatizan la importancia de utilizar el tiempo de manera eficaz. El tiempo es un recurso que se distribuye por igual entre todos y, por tanto, hay que tener cuidado en cómo se utiliza. Perder el tiempo procrastinando es un comportamiento que limita el potencial en la vida de un individuo. Séneca dijo, el tiempo es lo más preciado. Una vez que lo pierdes, no puedes recuperarlo. Nos recuerda el valor del tiempo. El estoicismo enseña a las personas a apreciar el tiempo y vivir cada momento al máximo. Deshacerse del hábito de procrastinar permite al individuo reflexionar sobre cómo gestiona su tiempo y vivir los preciosos momentos de su vida de una manera más significativa. Además, la carga emocional de la procrastinación afecta negativamente a la salud psicológica del individuo. La procrastinación hace que el individuo se sienta constantemente culpable, experimente ansiedad y aumente los niveles de estrés. La filosofía estoica anima al individuo a aligerar estas cargas emocionales y a ser amable consigo mismo. Deshacerse del hábito de procrastinar ayuda al individuo a vivir una vida más pacífica y a aumentar su confianza en sí mismo. Cumpliendo con sus deberes, el individuo puede mejorar su autodisciplina, lo que incide positivamente en su salud mental. El estoicismo ofrece una manera de ayudar a las personas a desarrollar su potencial y al mismo tiempo lograr la paz interior. El hábito de procrastinar es una forma de comportamiento que ocupa espacio en la vida de un individuo y lo limita. El estoicismo enfatiza el valor del tiempo, la autosuficiencia y la paz interior al alentar al individuo a deshacerse de este hábito. La procrastinación no es solo un acto de inacción, sino también uno de los mayores obstáculos para que un individuo realice su potencial. Las enseñanzas del estoicismo enseñan a las personas a vivir el momento presente, cuestionar sus pensamientos y gestionar su tiempo de forma eficaz.
De esta forma, el individuo puede deshacerse del hábito de procrastinar y empezar a vivir una vida más significativa, pacífica y satisfactoria. Bajo la guía de la filosofía estoica, a las personas les resulta posible descubrir su propia fuerza interior y romper las cadenas de la procrastinación. Este es un paso importante hacia la autorrealización, la superación de las dificultades encontradas en la vida. La octava cosa que debes eliminar silenciosamente de tu vida: el perfeccionismo. El perfeccionismo es un estado mental y emocional caracterizado por individuos que maximizan constantemente sus propias expectativas y las de los demás. Esto ocurre a menudo como resultado de los rígidos estándares que los individuos se imponen en su búsqueda del éxito y la perfección. Un individuo perfeccionista es generalmente una persona que no tolera los errores y vive su vida creyendo que todo debe hacerse de la mejor manera. Aunque este enfoque puede parecer una fuente de motivación a corto plazo, puede tener consecuencias extremadamente destructivas a largo plazo. El perfeccionismo socava la confianza en sí mismo de las personas, aumenta los niveles de ansiedad y estrés y a menudo les impide alcanzar sus objetivos. El perfeccionismo ejerce presión no solo sobre el propio individuo, sino también sobre quienes lo rodean. Esto puede hacer que las relaciones sociales se debiliten y el sentimiento de soledad aumente. La forma de pensar perfeccionista conduce a una mayor crítica hacia uno mismo y hacia los demás, lo que afecta negativamente al estado de ánimo y provoca más estrés y ansiedad. El perfeccionismo a menudo se asocia con una baja autoestima. Las personas perfeccionistas sienten una profunda decepción cuando no pueden alcanzar los altos estándares que se fijan. Esta decepción les lleva a cuestionar su autoestima y les hace sentirse inadecuados. Como resultado, el perfeccionismo se convierte en un ciclo. Mientras el individuo busca lograr mejores resultados, cada vez se critica a sí mismo y empeora su salud mental en el proceso. El individuo debe asegurarse de que las metas que se proponga sean realistas y alcanzables. Alejarse del perfeccionismo ayuda al individuo a recuperar su motivación interior y su autoestima. En este punto, cabe destacar que el individuo debe ser más amable y comprensivo consigo mismo. Aceptar el hecho de que los errores y las deficiencias son una parte natural de la vida permite al individuo reducir sus críticas a sí mismo y obtener una perspectiva más constructiva. El individuo debe recompensarse con cada éxito y disfrutar del proceso de desarrollo. Este enfoque aumenta la autoestima del individuo y también le ayuda a alejarse de los patrones de pensamiento perfeccionistas. Para deshacerse del perfeccionismo, el individuo debe establecer metas específicas y buscar formas de alcanzarlas. Estos objetivos deben estar en consonancia con las capacidades y características personales del individuo y deben basarse en su propia motivación interna y no en las expectativas de los demás. Alejarse del perfeccionismo permite al individuo vivir una vida más significativa y satisfactoria. Un individuo que desarrolla un enfoque único puede evaluar su propio desarrollo de una manera más saludable, sin compararse con los demás. Al mismo tiempo, alejarse del perfeccionismo también produce resultados positivos en las relaciones sociales. Las personas pueden fortalecer sus relaciones con sus seres queridos, exhibiendo una actitud menos crítica y más comprensiva. El perfeccionismo es un fenómeno importante que debemos eliminar de nuestras vidas. Este hábito tiene una estructura que amenaza la salud mental del individuo, socava la confianza en uno mismo y afecta negativamente las relaciones sociales. Alejarse del perfeccionismo aumenta la confianza del individuo en sí mismo y le permite desarrollar un enfoque más constructivo para lograr sus objetivos.
Cuando nos alejamos del perfeccionismo en nuestras vidas, aumentan nuestras posibilidades de vivir una vida más pacífica, satisfactoria y significativa. Por lo tanto, eliminar silenciosamente el perfeccionismo de nuestras vidas es un paso importante que aumenta la paz interior y la calidad de vida del individuo. Ser amables y comprensivos con nosotros mismos, aceptar los errores y celebrar los avances es la clave para un estilo de vida más saludable. El perfeccionismo es un estado mental que hace que las personas se esfuercen excesivamente en sus esfuerzos por lograr sus objetivos y, en última instancia, experimenten insatisfacción. El estoicismo reconoce que la vida implica inherentemente incertidumbre y cambio, y por lo tanto ofrece importantes enseñanzas contra los efectos nocivos del perfeccionismo. El perfeccionismo hace que los individuos sean muy duros y crueles consigo mismos. Esto puede afectar negativamente tanto a su salud física como mental. Los estoicos enfatizan que el perfeccionismo aleja a las personas de la paz interior y la felicidad. El perfeccionismo comienza cuando las personas quieren hacer todo a la perfección. Sin embargo, no es posible ser perfecto. Es una carga que el individuo se impone a sí mismo. El estoicismo enseña que los individuos deben aceptar ser suficientemente buenos, porque todo ser humano tiene la capacidad de cometer errores, y estos errores son parte integral de los procesos de aprendizaje y crecimiento. La afirmación de Marco Aurelio, "No hay vida perfecta, solo hay vida", revela que las expectativas creadas por el perfeccionismo no son realistas. El perfeccionismo deja a las personas en un estado constante de insatisfacción, lo que les impide disfrutar de la vida. Si bien las personas se esfuerzan constantemente por mejorar, se vuelven incapaces de disfrutar el momento presente. En este punto, el estoicismo enseña a los individuos a vivir el momento presente, disfrutar lo que hacen y aceptarse a sí mismos incondicionalmente. Otra dimensión importante del perfeccionismo es tomar las críticas de manera extremadamente personal. Los individuos perfeccionistas sienten una intensa presión para cumplir con las expectativas de los demás, y esta presión los hace sentir inadecuados. El estoicismo sostiene que los individuos deben vivir sin depender de los pensamientos y juicios de los demás. Según el principio de que la paz interior es independiente de las condiciones externas, los individuos deben centrarse únicamente en las consecuencias de sus propias acciones y no deben incluir los juicios de los demás en sus vidas. El perfeccionismo es como una trampa que refuerza la búsqueda de aprobación externa. Cuando un individuo se esfuerza solo por ganarse el aprecio de los demás, corre el riesgo de olvidar su propio valor intrínseco. Es importante que las personas recuerden que para combatir el perfeccionismo necesitan mejorar y aprender de los errores. Los estoicos enfatizan que aprender de la experiencia y cometer errores son una parte natural del viaje de la vida. La cita de Séneca, "El mejor maestro son los errores", enfatiza que los individuos no deben tener miedo de cometer errores en su búsqueda de la perfección. Los errores brindan una oportunidad para el crecimiento personal, y estas oportunidades ayudan a las personas a alcanzar una comprensión más profunda. La esencia de la filosofía estoica es que los individuos acepten sus propias limitaciones y se deshagan de la ansiedad de ser perfectos. El perfeccionismo también puede hacer que las personas pierdan el control de sus vidas. El miedo a no lograr resultados perfectos impide que las personas actúen. Esto les hace perder oportunidades y perder el tiempo. El estoicismo es una filosofía de vida que no recomienda que las personas se preocupen por resultados que no pueden controlar. Los estoicos recomiendan que los individuos acepten que solo pueden controlar sus propias acciones y esfuerzos.
El éxito o el fracaso es una situación externa a nosotros. Comprender que lo importante es el esfuerzo por hacer lo correcto puede ayudar a las personas a deshacerse del perfeccionismo. El perfeccionismo surge como un hábito que afecta negativamente la vida de las personas. El estoicismo guía a las personas a cuestionar el perfeccionismo y, en cambio, aceptar lo que es suficiente. Aceptar las incertidumbres e imperfecciones naturales de la vida permite a las personas encontrar la paz interior y disfrutar la vida. Deshacerse del perfeccionismo ayuda a las personas a vivir una vida más libre y significativa, al mismo tiempo que apoya su desarrollo personal. Si bien las enseñanzas estoicas permiten a las personas descubrir sus fortalezas internas, también les ayudan a deshacerse de las cargas causadas por el perfeccionismo. Dejar atrás el perfeccionismo ofrece a las personas la oportunidad de vivir cada momento de sus vidas al máximo, al mismo tiempo que las conduce a la serenidad interior y la felicidad. La novena cosa que debes eliminar silenciosamente de tu vida: los gastos innecesarios. Los gastos innecesarios son un problema importante que amenaza la situación financiera de las personas y afectan negativamente a sus ahorros. Hoy en día, muchas personas suelen recurrir a gastos innecesarios porque no pueden distinguir la delgada línea entre sus necesidades y deseos. Esta situación no solo sacude los presupuestos de las personas, sino que también pone en peligro su seguridad financiera a largo plazo. Una de las principales razones de los gastos innecesarios son las presiones que impone la sociedad de consumo. Estamos constantemente informados sobre nuevos productos y servicios a través de las personas que nos rodean, las redes sociales y los anuncios. Esto aumenta el deseo de las personas por cosas que no tienen, llevándolas a realizar gastos innecesarios. Los gastos innecesarios también tienen efectos negativos en la salud mental de un individuo. Centrarse constantemente en las cosas materiales puede satisfacer a las personas con un sentimiento temporal de felicidad, pero esta felicidad no es duradera. Poco después de realizar el gasto, el individuo puede comenzar a experimentar nuevamente una sensación de vacío. Este ciclo se convierte en una especie de búsqueda de satisfacción y empuja a la persona a gastar más. Este proceso puede convertirse en un círculo vicioso que reduce la calidad de vida del individuo. La adicción a las cosas materiales hace que el individuo se pregunte dónde puede encontrar la verdadera felicidad y experimente angustia mental. Además, la capacidad de ahorro de las personas disminuye como resultado de gastos innecesarios. Las personas que no ahorran dinero para futuras emergencias pueden encontrarse en una situación difícil cuando se enfrentan a problemas financieros inesperados. Esto aumenta los niveles de estrés del individuo y afecta negativamente su nivel de vida. La forma de deshacerse de gastos innecesarios es que el individuo revise su situación financiera y sus hábitos de gasto. En primer lugar, realizar un seguimiento de los gastos ayuda a identificar áreas en las que se incurre en gastos innecesarios. Este proceso permite que el individuo sea más consciente de sus propios hábitos de gasto. Hacer un presupuesto permite al individuo invertir más en las áreas que realmente necesita y al mismo tiempo minimizar gastos innecesarios. En este proceso, ceñirse al presupuesto determinado es importante para cambiar hábitos. Aunque al principio pueda parecer un desafío, con el tiempo el individuo aprende a controlar sus hábitos de gasto y da pasos hacia la libertad financiera. Otra forma de reducir gastos innecesarios es centrarse en los valores y prioridades del individuo. En este contexto, las personas pueden hacerse las siguientes preguntas: ¿estoy comprando este producto porque realmente lo necesito o porque otros lo influencian?
o este gasto es una inversión que vale la pena para mí a largo plazo? Preguntas como estas pueden ayudar a una persona a evaluar las decisiones de gasto de manera más consciente. Eliminar gastos innecesarios de sus vidas permite a las personas adoptar un estilo de vida más sostenible y utilizar sus recursos de manera más eficiente. Los gastos innecesarios son uno de los elementos más importantes que debemos eliminar silenciosamente de nuestras vidas. Estos gastos no solo afectan nuestras finanzas, sino que también pueden impactar negativamente en nuestra salud mental. Gestionar conscientemente nuestros gastos no solo aumenta nuestra seguridad financiera, sino que también nos ayuda a encontrar paz interior y satisfacción. Cuando eliminamos los gastos innecesarios de nuestras vidas, damos un paso importante para deshacernos de nuestras adicciones financieras. Este paso permite a las personas vivir una vida más significativa y les ayuda a encontrar la verdadera felicidad y satisfacción. En definitiva, alejarnos de gastos innecesarios no solo mejora nuestra calidad de vida, sino que también nos permite recuperar nuestra libertad individual. Los gastos innecesarios son un problema frecuente en el caos de la vida moderna y son una situación que afecta negativamente la salud financiera y mental de las personas. La gente vive en un mundo repleto de redes sociales, anuncios y presiones ambientales, y esto desencadena hábitos de consumo innecesarios. El estoicismo ofrece enseñanzas importantes para permitir a las personas cuestionar sus relaciones con las entidades materiales y comprender cuáles son los verdaderos valores de la vida. Uno de los principios fundamentales de la filosofía estoica es aceptar el hecho de que nuestro control sobre los objetos y situaciones externos es limitado. La afirmación de Epicteto, preocuparse por cosas que no podemos controlar, es una pérdida de tiempo. Es extremadamente significativa en este punto. Las personas pueden hacer sus vidas más simples y significativas, reduciendo su dependencia de elementos materiales. Uno de los factores psicológicos detrás del gasto innecesario es la tendencia de los individuos a buscar la felicidad en objetos externos. Las personas pueden pensar que están experimentando un sentimiento temporal de felicidad cuando buscan un nuevo atuendo, un automóvil de lujo o el último dispositivo tecnológico. Sin embargo, esta felicidad suele ser superficial y ofrece satisfacciones a corto plazo. Los estoicos sostienen que la verdadera felicidad está relacionada con los valores internos, independientemente de los factores externos. La afirmación de Marco Aurelio: la verdadera riqueza no proviene de la cantidad de cosas que posees, sino de tu devoción y satisfacción con ellas. Enfatiza que la riqueza y la felicidad internas no están relacionadas con las posesiones materiales, sino con los propios valores internos del individuo. Por lo tanto, evitar gastos innecesarios puede ayudar a las personas a encontrar su propia paz interior. Además, la carga financiera de gastos innecesarios puede aumentar los niveles de estrés de las personas y reducir su calidad de vida. Cuando las personas desperdician sus ingresos, amenazan su seguridad financiera. El estoicismo enseña a las personas la importancia de ahorrar y controlar sus presupuestos. Al evitar gastos innecesarios, las personas se vuelven más libres financieramente y así pueden mantener su serenidad espiritual. La cita de Séneca: la riqueza es simplemente la capacidad de gastar, anima a las personas a cuestionar sus hábitos de gasto. Cuando las personas controlan conscientemente sus gastos, no solo obtienen ganancias financieras, sino que también aumentan su paz interior. Otra dimensión importante de la filosofía estoica es la capacidad de los individuos para controlar sus deseos y pasiones. Los gastos innecesarios suelen basarse en deseos momentáneos. Esto dificulta que las personas administren un presupuesto saludable.
El estoicismo guía a las personas hacia una vida más significativa, dándoles la capacidad de cuestionar y gestionar sus deseos. Las necesidades son una parte natural de la vida, pero las necesidades son trampas que nos esclavizan. Les ayuda a comprender la lógica detrás del gasto innecesario. Al establecer un equilibrio entre sus necesidades y deseos, las personas pueden vivir una vida más sencilla y satisfactoria. Revisar sus hábitos de gasto les permite planificar sus vidas de forma más consciente. La filosofía estoica anima a las personas a evaluar cada momento y preguntarse qué acciones son realmente valiosas. El tiempo es nuestro recurso más valioso. La forma en que lo gastamos determina la calidad de nuestra vida. Inspira a las personas a vivir una vida más significativa. Evitar gastos innecesarios permite a las personas descubrir sus verdaderos valores y dedicar su tiempo a cosas que aman y encuentran significativas. Los gastos innecesarios son una situación que reduce la calidad de vida de las personas y amenaza su paz interior. El estoicismo guía a los individuos a cuestionar sus relaciones con las posesiones materiales, controlar sus deseos y encontrar el significado de la vida en los valores internos. Enfatizar la importancia de la satisfacción espiritual y la paz interior por encima de las cosas materiales ayuda a las personas a evitar gastos innecesarios. De esta manera, las personas pueden vivir una vida más sencilla y significativa. Si bien las enseñanzas estoicas permiten a las personas descubrir sus fortalezas internas y deshacerse de cargas materiales, también ofrecen la oportunidad de vivir cada momento de sus vidas al máximo. Dejar atrás gastos innecesarios brinda a las personas la oportunidad de liberarse de las dependencias financieras y vivir una vida verdaderamente rica. 10ª cosa que debes eliminar silenciosamente de tu vida: los hábitos tóxicos. Los hábitos tóxicos son patrones de comportamiento que afectan negativamente la calidad de vida de las personas y amenazan un estilo de vida saludable. Estos hábitos pueden debilitar la salud física y mental de una persona con el tiempo y también pueden afectar profundamente sus relaciones sociales, su vida laboral y su felicidad general. Una característica distintiva de los hábitos tóxicos es que inicialmente proporcionan algún tipo de satisfacción o alivio a corto plazo. Existen muchos tipos de hábitos tóxicos y cada uno puede tener efectos negativos en el individuo de diferentes maneras. Estos incluyen fumar, consumo excesivo de alcohol, dieta poco saludable, uso de drogas, gastos excesivos, pasar tiempo constantemente en las redes sociales, desarrollar hábitos que alteren los patrones de sueño y otros comportamientos adictivos. Estos hábitos no solo alteran la salud física de un individuo, sino que también dejan profundas cicatrices en su salud mental. Debido a hábitos poco saludables, una persona puede tener dificultades para tomar las medidas necesarias para vivir una vida más sana y feliz. Deshacerse de los hábitos tóxicos puede ser un proceso desafiante para las personas, pero es posible gestionar este proceso. El primer paso es tomar conciencia de estos hábitos y afrontarlos. Una persona puede empezar por determinar qué hábitos perjudican su salud y reducen su calidad de vida. Durante este proceso puede resultar útil llevar un diario, anotar pensamientos u obtener ayuda de un profesional. Hacer un seguimiento de los hábitos ayuda a un individuo a comprender las situaciones en las que tiende a involucrarse en estos hábitos y le permite desarrollar estrategias para superar estas situaciones. Por ejemplo, si una persona recurre a alimentos poco saludables en momentos de estrés, aprender técnicas de manejo del estrés y preparar refrigerios saludables puede ayudarla a deshacerse de este hábito. Además, los mecanismos de apoyo social,
como los grupos de apoyo o la terapia, pueden ser eficaces para ayudar a las personas a afrontar los hábitos tóxicos. Reunirse con personas que luchan con problemas similares hace que la persona sienta que no está sola y puede ser una fuente de motivación. También es importante ser amable consigo mismo en el proceso de romper con los hábitos tóxicos. El individuo puede dar pasos atrás de vez en cuando en este proceso. Sin embargo, esto no debería causar desmoralización. Lo importante es seguir avanzando, aprendiendo de los errores. Actividades como hacer ejercicio, comer sano, la meditación y el yoga se encuentran entre los hábitos saludables y pueden sustituir los hábitos tóxicos. Este tipo de actividades fortalecen la salud física y mental del individuo y mejoran la calidad de vida en general. Los hábitos tóxicos son uno de los elementos más importantes que debemos eliminar silenciosamente de nuestras vidas. Estos hábitos pueden parecer tentadores al principio, pero pueden generar problemas graves a largo plazo. Deshacerse de los hábitos tóxicos aumenta la autoestima del individuo, mejora la salud física y mental, fortalece las relaciones sociales y aumenta la felicidad general. Durante este proceso, es fundamental que las personas sean amables y pacientes consigo mismas para tener éxito. Romper los hábitos tóxicos es un paso importante para vivir una vida más significativa y plena, al mismo tiempo que brinda una oportunidad de crecimiento personal. En definitiva, eliminar los hábitos tóxicos de nuestra vida es sumamente importante, no solo para nuestra salud individual, sino también para nuestras relaciones con las personas que nos rodean. Los hábitos tóxicos son formas de comportamiento que amenazan gravemente la calidad de vida de las personas y afectan negativamente a su salud mental, emocional o física. Comportamientos como el consumo excesivo de alcohol, la adicción a sustancias, la desnutrición y el uso excesivo de las redes sociales, que se encuentran entre los principales hábitos tóxicos, se encuentran entre los factores que amenazan la salud física y mental de las personas. Los pensadores estoicos enfatizan cómo tales hábitos corrompen el alma de una persona y reducen la calidad de vida. Porque el hecho de que los hábitos tóxicos proporcionen inherentemente una satisfacción temporal, pero causen heridas profundas a largo plazo, está en el centro de las enseñanzas estoicas. El mayor peligro inherente a los hábitos tóxicos es que las personas pierden el respeto y el valor de sí mismos con el tiempo. Cuando están bajo la influencia de los hábitos, los individuos comienzan a cuestionar sus propios valores, lo que los lleva a un conflicto interno. En este punto, la filosofía estoica anima a los individuos a conocerse a sí mismos y descubrir sus valores fundamentales. La cita de Epicteto, "La paz no depende de acontecimientos externos, sino de actitudes internas", es una importante fuente de inspiración para comprender los efectos negativos de los hábitos tóxicos en las personas. Cuando las personas aprenden a nutrirse de su propia fuerza interior, no de factores externos, tienen la fuerza de voluntad para resistir esos hábitos dañinos. Por lo tanto, es importante que las personas primero reestructuren su confianza en sí mismas y su autoestima para eliminar los hábitos tóxicos de sus vidas. Al mismo tiempo, los hábitos tóxicos afectan profundamente las relaciones sociales de los individuos. Las personas adictas a sustancias como el alcohol o las drogas pueden alejarse de su entorno con el tiempo y debilitar sus vínculos con sus seres queridos. El estoicismo recomienda que los individuos cuestionen sus relaciones sociales y evalúen si estas relaciones son saludables. La afirmación de Marco Aurelio, "Cuídate, es tu mayor responsabilidad", proporciona una guía sobre cómo deben responder los individuos a las influencias tóxicas en su entorno social. Los hábitos tóxicos no solo dañan al propio individuo, también crea efectos negativos en las personas que lo rodean.
A medida que el individuo se aleja de las relaciones que le afectan negativamente, tiene la oportunidad de establecer conexiones más saludables y significativas. Superar los hábitos tóxicos requiere que las personas desarrollen fuerza de voluntad y autodisciplina. Los pensadores estoicos enfatizan que la fuerza de voluntad y la autodisciplina son las herramientas más poderosas para moldear el propio destino. El dicho de Séneca: aprende a controlarte, entonces todo estará en tus manos, sirve como guía en este punto. Cuando las personas aprenden a dejar de verse influenciadas por hábitos que no desean, toman el control de sus propias vidas. Este es también un proceso que permite a las personas determinar sus propios objetivos y avanzar con determinación hacia ellos. Eliminar los hábitos tóxicos de sus vidas ayuda a las personas a mantener no solo su salud física, sino también su equilibrio espiritual y emocional. Esto permite que las personas se sientan más fuertes, más seguras de sí mismas y más satisfechas a largo plazo. Los hábitos tóxicos son un conjunto de comportamientos que reducen la calidad de vida de las personas, amenazan su paz interior y afectan negativamente a su salud mental. El estoicismo fomenta la conciencia de estos hábitos y el desarrollo de valores internos y autodisciplinas. Cuando las personas descubren su fuerza interior y eliminan los hábitos tóxicos de sus vidas, tienen la oportunidad de vivir una vida más significativa. Esta profunda comprensión que ofrece la filosofía estoica ayuda a las personas a encontrar la fuerza interior necesaria para transformar sus vidas y construir un yo mejor. Deshacerse de los hábitos tóxicos proporciona a las personas libertad material y espiritual, por lo que dan un paso importante hacia una vida más sana, equilibrada y satisfactoria. En este video hablamos sobre 10 cosas que deberías eliminar silenciosamente de tu vida. Si desea apoyar nuestro canal por una tarifa, puede apoyarnos eligiendo el plan que desee desde el botón Unirse. Si desea apoyarlo de forma gratuita, puede apoyarnos suscribiéndose a nuestro canal y dándole me gusta a nuestros videos. Hasta nuestro próximo video, sé estoico y sé feliz.